ver dónde estamos posicionados cuando vamos a hablar de cada cosa. Entonces, cuando hablamos de tejidos, ¿de qué hablamos? Hablamos de un conjunto de células que están reunidas para una función común, ¿sí? Perdón, esto es lo que vamos a revisar, el concepto de tejido y los tipos de tejidos básicos, epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Entonces, decíamos, ¿qué es un tejido? Al conjunto de células organizadas para cumplir una función específica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todas las células son iguales? No. Podemos tener un tejido en que haya células que sean similares entre sí, pero podemos tener un tejido donde tengamos mucha variedad de células. Por ejemplo, en el tejido conectivo, nosotros vamos a tener células como el fibroblasto y vamos a tener otras células como linfocitos, mastocitos, macrófagos, algunas de ellas que las encontramos inclusive como muy específicas de un tejido conectivo especial, como puede ser la sangre o la médula ósea, ¿sí? Pero bueno, pueden ser células diferentes, pero que están unidas, organizadas para cumplir una función específica, y entonces ahí hablamos de tejido. Cuando hablamos de tejido nervioso, decimos, bueno, la célula del tejido nervioso que cumple funciones de integración, de transmisión del impulso nervioso es la neurona, pero no son iguales todas las neuronas. Y aparte hay otras células que van a estar haciendo la función de sostén, que van a ser las células de la glía, ¿sí? Entonces, son células que pueden ser diferentes, inclusive desde el punto de vista embriológico, pueden tener origen embriológico diferente, pero están reunidas para formar una misma función. Entonces, lo que estudiamos son las células y estudiamos también lo que es las características que presenta la matriz extracelular. Entonces, hay un patrón morfológico característico, que es lo que nos permite clasificar los distintos tejidos, y esto es lo que vemos al microscopio óptico. Y en cada uno de esos tejidos, ustedes acuérdense que tienen que describir todo esto que vamos a mencionar ahora. Los tipos de células que lo componen, las características de esa matriz extracelular que tiene el tejido, la ultraestructura de cada una de esas células y la histofisiología. Es decir, cuando yo describa una célula epitelial, tengo que saber qué tipo de uniones intercelulares tiene, cómo está organizado el citoesqueleto, si hay diferenciaciones de la membrana, dónde se ubica el núcleo, cómo es el retículo endoplasmático, cómo es el complejo de Golgi, dónde están las mitocondrias, ¿sí? Hay células epiteliales donde hay mitocondrias que se ubican en la base de las células y eso le da una característica tintorial especial, por ejemplo, que sean más eosinófilas. Otras veces están dispersas en todo el citoplasma, entonces no intervienen en lo que es la coloración de este citoplasma de manera distintiva. Pero bueno, básicamente tenemos que saber de cada tipo celular cómo se van distribuyendo cada una de las organelas. ¿Cómo está organizado el citoesqueleto? No es la misma organización del citoesqueleto en una célula epitelial que la organización que vamos a tener del citoesqueleto en una neurona. O en una célula muscular, por ejemplo. Sí. Una de las cosas que yo no entendí bien es ¿sí? A la hora de las tinciones de las células, entiendo que las células eosinófilas tienden, o sea, son las que tienen más afinidad, o sea, se tiñen de eosinófilas las células con más acidez y de basófilas las células más básicas, puede ser, o las organelas más básicas. A ver cómo es la pregunta. A ver, supongamos, yo para que vos te acuerdes, ¿sí? Sí. ¿Qué características tiene el núcleo en cuanto a la acidez o a la basofilia? ¿Qué tiene el núcleo? Es ácido. Es ácido. Histonas, sí. Bien, es ácido básicamente porque lo que va a predominar es el ADN, ¿sí? Que está unido a histona, pero es ácido. Sí. ¿Y con qué se tiñe? ¿De qué color se tiñen los núcleos? Con eosina. Ahí está el problema. ¿Con qué se tiñe? Con hematoxilina. Con hematoxilina. Entonces ahí ustedes tienen la mnemotecnia para acordarse. Si el núcleo es ácido y se tiñe con hematoxilina, ¿sí? El núcleo es basófilo, porque es ácido.
Al ser Está bien. ácido tiene afinidad por los basófilos, ¿sí? Entonces se va a teñir con hematoxilina. El citoplasma va a depender. Si es un citoplasma rico en mitocondrias, va a ser un citoplasma que va a tomar más la eosina, ¿sí? Si es un citoplasma que tiene mucho retículo endoplasmático rugoso, como puede ser el citoplasma de las neuronas, va a tener un patrón granulado o violáceo que corresponde porque está tomando la hematoxilina. Sí, de hecho, hay acúmulos que los vamos a ver, los vamos a conocer como sustancia de Nissl, que son poliribosomas, que son muy ácidos, o sea que toman el colorante básico, ¿sí? Pero si Los ustedes se acúmulos de acuerdan las eso, neuronas. exactamente, si ustedes se acuerdan eso, que el núcleo tiene ácido nucleico y que se tiñe de violeta porque toma la hematoxilina, ya todo lo otro lo van a ir deduciendo. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno lo pregunta en un examen medio rapidito, o como vos lo preguntás acá, porque hay que preguntar en una clase donde están todos los compañeros y la profe, qué sé yo, uno se empieza a enredar, ¿sí? Pero si ustedes se acuerdan eso, núcleo es ácido porque tiene ácido nucleico, que es lo que predomina, más allá de que tengamos histonas, ¿sí? ¿Y que, de qué color se tiñe? Violáceo, porque se tiñe con hematoxilina. Ya lo otro lo van a ir deduciendo, ¿sí? Bien. Siempre, sí. Después vamos a tener tinciones especiales, ¿sí? A ver, está la tinción de paz, que vamos a tener cuando haya componentes con hidratos de carbono, por ejemplo, fibras reticulares, o sea, vamos a tener distintas coloraciones que las vamos a ir viendo. ¿Sí? ¿Qué me decías, perdón? No, que justamente por ahí era más simple la hematoxilina, termina con una coloración violeta y la eosina con una coloración rosa. ¿Se puede hacer Sí. esa? Esa era. Bien. Sí, claro, pero siempre vamos a preguntar, ¿sí? ¿Qué es lo basófilo? ¿Qué es lo eosinófilo? Siempre lo preguntamos. Pero si te acordás así, lo vas a sacar, ¿sí? Dale, En perfecto. todos Muchas los gracias. tejidos, ¿sí? En todos los tejidos, fíjense que vamos a preguntar lo mismo. Tipos de células para que las describan, ¿sí? Cómo es la matriz extracelular, cómo es la estructura de las células y cuál es la función, ¿sí? Porque si decimos conjunto de células organizadas para cumplir una función específica, tenemos que conocer la función para entender cómo es esa organización o por qué se distribuye de esa manera el citoesqueleto o las mitocondrias, ¿sí? Entonces, todo esto ustedes lo tienen que tener como guía cuando ustedes presenten un tejido o cuando hablen de un órgano, porque a su vez cada órgano tiene distintos componentes de tejido que lo están constituyendo. Pero bueno, esto lo tienen que saber siempre. ¿Quién de cada uno cuando ustedes lo expliquen? Sí. Buen día, quería consultarle. Usted dijo que el citoplasma se tenía dependiendo en eoxilina o hematoxilina, dependiendo si tenía muchas mitocondrias o si tenía muchas... O sea, dependiendo de los componentes que tiene, ¿sí? Ah, bien. Si tiene citoplasma solo, si tiene citoplasma con mitocondrias, si tiene un citoplasma con mucho retículo endoplasmático, ¿sí? De esto va a depender la tinción que tome. Lo único que tiene tinción constante, como les decía antes, es el núcleo, ¿sí? Pero el otro va a variar de acuerdo al componente que tenga. Bien, gracias, profe. ¿Sí? Bueno, avanzamos un poquito más. Esta es la guía para que ustedes tengan en cuenta lo que traté de darle como una organización para que ustedes tengan cuando vayan a describir, ¿sí? Porque no es solamente tener un preparado y decir, este es un preparado de hígado o este es un preparado de pared gástrica, ¿sí? Sino que tienen que poder distinguir cuáles son los componentes de cada uno y saber qué tienen que distinguir de cada una de las células. Los 4 tejidos básicos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Características del tejido epitelial: es un tejido que lo encontramos como cubierta o como revestimiento. Puede ser un tejido epitelial glandular, y características que vamos a tener las células son células que tienen una cierta organización, por eso decimos que son polarizadas. Tienen siempre una superficie libre que va hacia el exterior y tiene una base que va hacia una membrana basal. Esa vascular y esa membrana basal que tienen es un tejido conectivo por el cual se va a nutrir este epitelio que es avascular. Las otras 2 características que tiene muy escasa matriz extracelular y que tiene uniones intercelulares. A ver,
¿El tejido epitelial es el único tipo de tejido que tiene uniones intercelulares? No. Pero las uniones intercelulares son características del tejido epitelial. Ahí tengo otra consulta. Sí, a ver. El tejido epitelial, o sea, la membrana basal no forma parte del tejido epitelial, sino que el tejido epitelial se conecta con la membrana basal y la membrana basal se conecta con el tejido conjuntivo. Son tres cosas diferentes. Claro, la membrana basal tiene componentes de tejido conectivo. Ahora lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero no hay epitelio sin esa membrana basal. Claro. ¿Sí? Está bien. Porque el tejido epitelial es avascular, por definición es avascular. Y los vasos le van a llegar a través de, la nutrición la va a hacer a través de esa membrana basal. ¿Qué es lo que les quiero decir también? Estas descripciones son descripciones a la microscopía óptica, ¿sí? Entonces, no se sabía cuál era cuando se describe esto y se hace esta descripción, no se sabía qué era la membrana basal. ¿Bien? Se veía que era algo donde el epitelio estaba apoyando en algo, pero no se tenía el concepto de membrana basal. Después, con el tiempo y con la microscopía electrónica, se ve que tiene una estructura compleja y que los componentes son componentes típicos del tejido conectivo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, el tejido epitelial tiene esas características. El tejido conectivo, en cambio, tiene células, pero lo que tiene células y tiene mucha matriz extracelular. Y dentro de las células que tiene, hay células que le llamamos fijas, que son las características de este tejido conectivo, y tenemos células que pueden ser móviles, es decir, que las podemos encontrar en general en la sangre o en el tejido conectivo. O sea, pueden migrar desde un lugar a otro. Esa matriz extracelular, de modo característico, tiene una sustancia fundamental y tiene fibras, que son las que le dan la característica. Ahora, dentro de los tejidos conectivos, vamos a encontrar que hay varios tipos de tejido conectivo. Tenemos el tejido conectivo general, que es este que va a formar membranas basales, que los vamos a encontrar formando submucosa, por ejemplo, en los distintos órganos, pero vamos a tener tejidos conectivos especiales. Entonces, por ejemplo, el hueso. Ahí la célula fundamental van a ser los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos. Y la matriz es una matriz muy particular, porque si bien es cierto, es una matriz abundante, que tiene fibras. La organización de estas fibras hace que se puedan precipitar los cristales de hidroxiapatita y entonces formar una matriz ósea, ¿sí? Entonces, nosotros estudiamos el tejido conectivo general y vamos a estudiar cada uno de estos tejidos conectivos específicos. Después tenemos el tejido muscular. Hasta acá, epitelial y conectivo, la descripción, la definición y la identificación es bastante morfológica. Cuando entramos a hablar de tejido muscular, ya vamos a hablar de una definición que está más relacionada, más que con la morfología, con la función. Entonces hablamos de ¿qué? De células contráctiles, que están relacionadas con dar función de movimiento voluntario, como puede ser el movimiento de los miembros, un movimiento involuntario, como puede ser el del músculo cardíaco o el del músculo liso que está en las paredes de las vísceras huecas. Entonces, de acuerdo a la estructura que van a tener estas células, vamos a decir, a las características, lo vamos a dividir en estriado y liso. El estriado va a ser aquel donde el citoesqueleto está organizado formando estriaciones, y el liso también va a tener un citoesqueleto que le permite contraerse, pero no forma estas estriaciones características del músculo estriado. Y el músculo estriado, a su vez, puede ser músculo esquelético o músculo cardíaco. Esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la materia. ¿Sí? Ahora estamos básicamente presentándolos. Pero fíjense cómo acá las definiciones de epitelial y conectivo son más bien morfológicas, y acá en el caso del tejido muscular empezamos a hablar de una definición más funcional. En el caso del tejido nervioso pasa lo mismo. La célula fundamental que hablamos es la neurona, pero es muy importante la presencia de células de la glía. Recibe, transmite e integra información del medio interno y externo para controlar la actividad del organismo. Vuelvo a decirles, cada uno de estos tejidos va a tener
un origen embriológico diferente. No es que todo tejido epitelial va a venir del ectodermo, no es que todo tejido conectivo viene del mesodermo. Bien, en cada caso de cada órgano vamos a identificar el tipo de tejidos que tiene, vamos a describir la estructura, vamos a describir la ultraestructura, vamos a describir la función y a partir de ahí vamos a estudiar el desarrollo embrionario de cada órgano. Bien, cómo se va incorporando cada uno de los tejidos. Esto le digo porque a veces los libros de histología tratan de englobar todo el desarrollo embrionario de todos los tejidos al mismo tiempo. Supongamos, acá tenemos una imagen. ¿Qué me pueden decir de esta imagen? ¿Qué tejidos distingue? Sí. A ver, Amparo. Sí. Todo esto. Bien, fíjense, vamos a aplicar acá la definición que decíamos en la clasificación de tejidos, ¿sí? Si uno ve acá que las células, fíjense, está una muy próxima a la otra, esto es un epitelio, ¿sí? Células muy próximas una a la otra. En cambio acá vemos células separadas entre sí, y acá vemos células todavía más separadas entre sí. Entonces, esto es un epitelio, ¿sí? Este es un corte de piel. ¿Cuál es el órgano acá? El órgano es la piel. Fíjense cómo acá vamos a tener un tejido epitelial en el mismo órgano y acá vamos a tener un tejido conectivo. Entonces, ¿cómo lo distingo al tejido epitelial? Porque tengo un núcleo muy cerca del otro y si ustedes quieren es como que la intensidad del color es más azul o más violeta, porque al haber muchos núcleos uno al lado del otro y ser células que tienen escasa matriz extracelular, lo que voy a ver es que va a predominar la tinción de los núcleos, que es lo que hablábamos antes. Y esto que ven acá es la capa córnea, ¿sí? La capa córnea, que entonces, ¿qué es la capa córnea? Bueno, la capa córnea son los filamentos de queratina que experimentan una diferenciación, un cambio desde los filamentos de queratina que están acá en estas células de la capa más profunda de la epidermis, de este epitelio, que son filamentos de queratina que los encontramos formando las uniones intercelulares, ¿sí? Formando los desmosomas, por ejemplo, formando parte del citoesqueleto de la célula, se empiezan a organizar en gránulos y después en haces que persisten después que la célula muere. Entonces, eso es la capa córnea. La capa córnea son los mismos filamentos intermedios del citoesqueleto que con otros subtipos que se van diferenciando a medida que la célula que se forma en la capa basal por mitosis va ascendiendo y se va diferenciando hasta llegar a la superficie. Eso nos asusta, no lo tienen que saber ahora, lo vamos a estudiar cuando estudiemos piel. Pero otra vez, cuando estudiemos piel y estudiemos cómo son estas células del estrato basal y cómo se van diferenciando, vamos a tener que reconocer cómo son estos filamentos intermedios de queratina, cómo se van modificando desde la base hacia la superficie. En la parte más profunda, me decían ustedes, tengo tejido conectivo. Esto es tejido conectivo. ¿Sí? Acá la membrana basal no la vemos, suponemos que está acá. Pero acá ya tenemos el tejido conectivo que ustedes describían y esto forma parte de la dermis. El tejido conectivo general lo dividimos en laxo y denso. Laxo es cuando hay muchas células y pocas fibras. Denso es cuando tiene pocas células y muchas fibras. Lo denso es lo denso en fibras. ¿Sí? Entonces, cuando hay muchas células, es laxo. Cuando hay muchas fibras, es denso. Eso también acuérdense, la densidad es de las fibras. Porque después también cuando uno lo pregunta se hacen líos. Yo le estoy tratando de dar algún recordatorio fácil, ¿sí? Entonces, lo denso habla de densidad de fibras. Lo laxo habla de menos fibras y más cantidad de células. Esta se llama dermis papilar porque esta estructura se llama papila y esta se llama dermis reticular. ¿Bien? ¿Preguntas?
Sí, profe, yo quería Sí. preguntarle algo sobre el tejido epitelial Sí, respecto a la lámina basal, porque en el teórico hay dos, o sea, brinda dos conceptos, que por ejemplo, primero la lámina basal se forma por una lámina lúcida y una lámina reticular, pero bien. después dice que se Para. descubrió que eso no existe. Eso es, esa descripción es una descripción que se hace con la microscopía electrónica, ¿sí? Perfecto, sí. Perdón, membrana basal, el concepto membrana basal es un concepto de la microscopía óptica. El que vos me estás contando es de microscopía electrónica, sí, y después que no existe, bien. Claro, ¿Qué más profe, tenés? y después da otro tipo de concepto que es, en teoría, el actual. Nosotros nos quedamos con ese, ¿verdad? ¿Cómo sería el concepto actual? A ver. Y yo puse que son proteínas que salen de la cara basal, que son integrinas, por ejemplo, encargadas de relacionar a la célula con la matriz extracelular. Están en contacto con una red que forma la laminina, la cual a su vez se relaciona más abajo con el colágeno de tipo 4. Eso es lo que yo tengo de lámina basal. Perfecto, exactamente, porque ahí ya avanzamos, ya salimos. La estoy buscando porque estoy segura que la puse, parece que no la puse. Bien, profe. Ahí nosotros salimos de lo que es el concepto de microscopía electrónica y pasamos a decir cómo están, bueno, esta es la que más se acerca, pero tenía otra, que parece que no la Claro, puse. porque yo no sabía si el tema de la lámina lúcida y la reticular, Esa ya es la entonces descripción de directamente. microscopía electrónica, ¿sí? Así Bien, como se ve en la microscopía electrónica. perfecto. Pero Muchísimas no gracias, podés profe. creer que no la puse, pero bueno, lo que vos me No, no hay estás problema. contando es esto, ¿sí? Para que tengo esta, ¿sí? Entonces, esta es la membrana, esto es lo que se veía en la microscopía óptica, se veía una membrana basal que se tiñe en general con paz. Pero en la microscopía electrónica nosotros veíamos una lámina lúcida y veíamos una lámina reticular. Cuando se logra ver qué proteínas hay, fíjense, esta es la célula epitelial, ¿sí? Este es el hemidesmosoma. Nosotros, ¿qué sabíamos de los hemidesmosomas? Que tenían, unían la célula epitelial con su membrana basal. Del lado citoplasmático tenemos los filamentos de queratina, que forman parte del citoesqueleto. Acá tenemos proteínas que formaban esa placa, y después teníamos otras proteínas que le iban a unir con estas fibras de colágeno que teníamos en la membrana basal. Pero bueno, después, ¿qué se ve? Bueno, los filamentos de queratina, las proteínas que forman la placa, histonina, plectina, y acá tenemos las integrinas, que son proteínas de transmembrana, que ¿qué van a hacer? Se van a relacionar con el colágeno de esa lámina basal. Entonces, esta zona va a ser la zona lúcida, y acá vamos a tener la laminina, que es esta proteína en forma de cruz, que a su vez va a relacionar toda esta estructura con el colágeno tipo 2. ¿Sí? Entonces, hasta acá era lo que se podía ver más o menos con microscopía electrónica, y cuando se analizan cuáles son los componentes, encontramos ese componente que vos, esa descripción más moderna, que es la que vos mencionabas, ¿sí? O sea que tenemos una descripción, acá la tengo, esta es más, tenemos una descripción de microscopía óptica, que era una línea más gruesa debajo del epitelio. Tenemos una descripción de microscopía electrónica, que era la que nos decía lámina lúcida, lámina densa, y después, cuando se logra ver cuáles son las proteínas, vamos a tener los filamentos intermedios de queratina, esas proteínas que forman el hemidesmosoma. Esta es la membrana basal, las proteínas de transmembranas, que son las integrinas, que a su vez se van a relacionar con el colágeno, con la laminina, con el colágeno tipo 7 y con el colágeno tipo 1 o tipo 2. ¿Sí? ¿Los Bien, entienden a profe, los muchísimas conceptos? Sí, gracias. son tres conceptos distintos. Uno es el de la microscopía óptica, otro el de la microscopía electrónica, y otro que es el concepto molecular. Eso lo tienen que saber perfectamente. ¿Sí? Así que muy bien, no la encontraba la diapo, porque fíjense que ustedes, como es tejido conectivo de última, uno lo puede encontrar tanto en el capítulo de epitelial, pero en general los libros lo tienen en el capítulo de conectivo, ¿sí?
vuelvo a decirles, lo vamos a ver lo mismo cuando hablemos de cosas de genética o biología molecular. Hay una descripción antigua y todos los conceptos modernos a veces los ponemos medio forzados para respetar las descripciones históricas que tenemos de cada uno de los temas, ¿sí? Pero bueno, muy bueno tu aporte. Gracias, profe. Este es otro tejido, acá tenemos de nuevo piel, ¿sí? Esto es el tejido epitelial, acá tenemos esto que es tejido conectivo, esta es la dermis papilar que veíamos antes, que es tejido conectivo laxo, y esta es la dermis reticular, que es tejido conectivo denso. Este es el epitelio, que es la epidermis, y acá vamos a tener tejido epitelial glandular, formando las glándulas sudoríparas. Esto está con muy bajo aumento, ¿sí? Después uno puede ir aumentando en cada uno de los puntos e ir analizando. Y fíjense la capa córnea tan extensa que tiene, porque estamos hablando acá de un tejido, de una piel gruesa, ¿sí? Como la de las palmas y de las plantas. Por eso tiene tanta capa córnea. Este tejido es, bueno, esto es tejido, quise poner otro, perdón. Esto es tejido nervioso, ¿sí? Esto es un nervio periférico. Pero bueno, este lo vamos a pasar ahora. Y este es tejido nervioso clásico, como lo conocemos, ¿sí? Pero fíjense que acá tenemos, este es un corte de corteza del cerebelo. Esta es una neurona, ¿bien? Y esto es, estas son otras neuronas, ¿sí? Acá hay 3 capas, esta es una capa que se llama molecular, esta es capa de célula de Purkinje, porque esta célula se llama célula de Purkinje, y estas son capas de células granulosas, que se llaman, pero son neuronas. Fíjense lo que hablábamos antes, este es el núcleo, que es un núcleo que se tiñe con hematoxilina, y fíjense el nucleolo prominente, que es lo más ácido que tiene el núcleo, con esta disposición tan característica que se llama enojo de buey, ¿sí? Porque es un nucleolo muy prominente. Acuérdense que las neuronas tienen mucha síntesis de proteínas porque tienen la síntesis de neurotransmisores, que en general vamos a tener muchos que son proteínas, y mucha síntesis también de membrana para hacer la transmisión de esas vesículas hacia la terminal sináptica. Y esto era lo que les comentaba antes. Fíjense cómo se tiñen de la misma coloración, casi que del núcleo, que es la sustancia de Nissl, ¿sí? Que son poliribosomas. ¿Sí? La ven ahí, que es muy característico de la neurona. Bien. Entonces, para hablar ahora de tejido epitelial, decimos que es cubierta, revestimiento, hacemos una clasificación de acuerdo a la morfología. Vamos a decir si es tejido cubierto y revestimiento o si es tejido glandular. Según el número de capas, vamos a decir si tiene una capa será simple, si tiene más de una capa será estratificado, lo que mencionábamos antes de piel es un epitelio estratificado. Si parece que tiene más de una capa, a veces parece 2 o 3 capas, pero cuando se hace la microscopía electrónica se ve que todas las células se apoyan en la membrana basal, decimos que es pseudoestratificado, y le llamamos epitelio de transición prácticamente solamente al urotelio, que es el que reviste las vías urinarias, la pelvis renal, la vejiga, donde tiene de 3 a 5 capas, y en la capa superficial las células son globosas. Cuando el órgano está distendido, cuando el órgano no está distendido, y cuando el órgano se distiende, esas células se hacen más aplanadas, por eso se les llama de transición. Otra vez, estas son todas descripciones de microscopía óptica. Una capa, 2 capas, y acá ya viene un aporte de microscopía electrónica cuando decimos, ojo, que parece más de una capa porque hay núcleos a diferentes alturas, pero en realidad todas las células se apoyan en la membrana basal. Por eso parece estratificado, pero no es. Y el de transición porque cambia la forma del epitelio de acuerdo al estado de represión que tenga el órgano. Y la clasificación morfológica, ¿a qué se refiere? Si es plano, es decir, si lo que predomina es el diámetro horizontal, si es cúbico, que la célula tiene una forma cúbica donde es similar el diámetro horizontal o el diámetro, el ancho y el alto, digamos, y cilíndrica cuando predomina el alto sobre el ancho. En todas estas vamos a ver que a veces en los libros dicen cúbico bajo, cúbico alto, cilíndrico bajo, ¿sí? Van a tener distintas son bastante poéticos
los histólogos entonces van a tener distintas aproximaciones para tratar de describir mejor lo que ven en la microscopía. Bueno, vamos a ver, ¿qué epitelio sería? ¿Qué opinan? Un epitelio simple. Este es un epitelio simple, bien, eso es de acuerdo al número de capas. Y de acuerdo a la forma, Cúbico. cúbico. O sea, este es un epitelio cúbico simple, excelente. Fíjense como siempre, esto es el tejido conectivo que está debajo, ¿sí? ¿Laxo o denso? ¿Qué opinan? ¿Mucha fibra o poca fibra? Laxo. Laxo, perfecto, porque los espacios en blanco tienen muchos vasitos sanguíneos, ¿sí? Además que acá no se ven. Ahora vamos a ver Bien, y esto es espacio libre, que es una de las características que tienen el tejido epitelial, que siempre da hacia una superficie, que puede ser superficie externa, como en el caso de la piel, o en este caso es una superficie interna. Estos son plexos coroideos, ¿sí? Fíjense cómo hablamos vamos a hablar acá de sistema nervioso, y esto está dentro del sistema nervioso, que son los plexos coroideos. Bien, muy bien. Bueno, este es el de piel que ya vimos. ¿Qué epitelio sería? Profe, es normal no ver nada. Estratificado. Estratificado. ¿Cómo me decías no ver nada? Que como que no puedo definir nada en ese epitelio. No sé si es porque está muy lejano o No, sé. pero fíjate, ¿cuántas capitas de células tenés acá? Muchos. Muchas. Sí, más de una seguro. Entonces, es estratificado. ¿Acá cuántas capas tenés? Una. Una. ¿Bien? Simple. Acá tenés muchas, no sé cuántas, pero es estratificado. ¿Y qué tipo de estratificado es? No me pidas que las cuente, yo tampoco, ni con mucho aumento. ¿Qué tipo de estratificado sería? Si es piel, debería ser plano, Ajá, es plano, pero ¿por qué es plano? porque la capa más externa es plano. La capa más superficial, que es la que tenemos acá arriba, tiene que ser plana. Y ahí sí le doy la derecha, que necesitamos tener más aumento. No la de la base, ¿sí? Cuando es un epitelio estratificado, sino que tenemos en cuenta la capa más superficial. Bueno, en humanos siempre es plano estratificado. Cuando hay un epitelio estratificado, siempre es plano. La excepción, pero lo ponemos fuera de los estratificados, es el epitelio de transición, ¿sí? Ese es de transición solo. Y la capa superficial son células más globosas. Y después todos los otros epitelios estratificados que tenemos nosotros son siempre planos. Fíjense, ¿esto ¿Profe? qué es? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta de la foto anterior? ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a la parte más clara de la última capa? ¿Esto? Digamos, en la parte superior de la imagen. Sí. ¿Esto? No. En la más ¿Esto? superior. Sí. Creo que está hablando de la luz. ¿O No, esto? hay líneas más claras. No sé qué ¿Esto? son. Sí. Esto es la capa córnea. Vos fíjate que son filamentos longitudinales que están unidos entre sí, que se están descamando. Entonces, esa es la apariencia que tiene. Esas líneas claritas que ves Profe, ahí. Sí. perdón, me parece que ella está preguntando como que hay unas rayas verticales muy claritas. Estas a que están comparación acá. de esas. Sí. Estas. Bueno, esto vos fíjate que te coincide con la zona de las papilas, ¿sí? De esta parte que tiene menos densidad, pero esta es una visualización del preparado, es como un artefacto del preparado, porque ahí es más delgada la capa córnea que acá. Okay. Vos ten en cuenta que es como la huella digital, ¿sí? Que esto fuera un pulpejo, y esta es la cresta, y este es el valle, la papila. Ok, gracias. Similar a lo que ves cuando ves un glóbulo rojo, que la parte central del glóbulo rojo aparece más clarita, por la forma de disco bicóncavo, ¿sí? Ahí tiene menos densidad. Acá, ¿qué epitelio sería? ¿Un urotelio? De transición. Bien, es un urotelio, pero a ver, vamos a la clasificación. ¿Tiene muchas capas o tiene una? Muchas. Muchas. Tiene varias. ¿Tiene tantas como la piel? No, menos. No, tiene menos. Y el aspecto característico, muy bien, es un epitelio de transición, el aspecto característico superficial, que es globoso. Y acá
¿Este qué tejido es? Conectivo. Bien, perfecto. Bueno, ¿Sería conectivo denso? Denso. Fíjense acá, ¿sí? Tiene núcleos a diferentes alturas, entonces yo lo miro y digo, bueno, esto es un estratificado, ¿sí? Ciliado, con células caliciformes. El tema es que cuando se hace la microscopía electrónica de esto, se ve que todas las células apoyan en la membrana basal. Por ende, esto termina siendo un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, porque sale con células caliciformes y células ciliadas. Y esto tiene una coloración especial, por eso fíjense cómo se tiñe la región apical, cómo se tiñe la región basal. Profe, sería simple también, ¿no? Es un epitelio simple, pero le llamamos pseudoestratificado, ¿sí? Así le llamaron los histólogos antiguos. Bueno, fíjense acá, no lean los cartelitos, pero fíjense, ¿este qué tejido es? Este. ¿Conectivo? Fíjense, es un glandular, ¿sí? Es un tejido epitelial. Fíjense cómo es violeta porque hay una célula al lado de la otra. Esto, en cambio, ¿qué es? Conectivo. Esto es un conectivo, exactamente, esto es un conectivo. Es igual ¿y esto qué tejido es? ¿Conectivo también? Bien, ¿y qué tipo de conectivo? Denso. ¿Y este? Laxo. Perfecto. Este es el corte de una glándula mamaria, ¿sí? Entonces fíjense cómo tengo tejido epitelial, que son los acinos, ¿sí? Este es un lobulillo, acá tenemos acinos, y acá tenemos un tejido conectivo intralobulillar, que es tejido conectivo laxo, un tejido conectivo interlobulillar, que es denso, y tenemos mucho tejido adiposo. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar lo de laxo y denso, por favor? Cuando decimos denso, es denso en fibras, tiene muchas fibras. ¿Sí? Cuando es laxo, tiene muchas células. O sea, la densidad la da la cantidad de fibras que tiene. El tejido conectivo denso tiene muchas fibras y pocas células. Esto como para acordarse, el denso modelado, el ejemplo de tejido, este es un no modelado, ¿sí? Modelado es cuando tiene una forma y las fibras están como en haces, con una organización paralela. Tenemos el tendón, ¿bien? Que prácticamente no vemos células. Y en cambio, en el tejido conectivo laxo tenemos muchas células. ¿Sí? Entonces, cuanto más fibras hay, es más denso. Cuanto menos fibras hay, es más laxo. Gracias, profe. Bien. Te decía que las características, dentro de las características de las células epiteliales, es que siempre tienen una superficie apical, una superficie basal, y por eso decimos que son polarizadas. En la superficie apical podemos tener diferenciaciones celulares, como pueden ser las microvellosidades, podemos tener cilias, podemos tener flagelos. Y en la región basal tenemos que tener las estructuras que permitan anclarla a la membrana basal, ¿sí? Entonces, acá tenemos semidesmosomas con filamentos de queratina en la célula epitelial madura, vamos a hablar, ¿sí? Y vamos a tener uniones entre las células entre sí, uniones oclusivas, uniones de anclaje, donde vamos a tener desmosomas con filamentos de queratina, o vamos a tener fasciadheres que tienen filamentos de actina. Y vamos a tener uniones comunicantes, que son las uniones en hendidura. Estas las tienen que poder describir en cada tejido. O sea, esto lo vamos a leer en el libro de Biología Molecular y la vamos a poder describir, ¿sí? ¿Para qué sirve la unión oclusiva? Bueno, ocluye cada célula, pero en realidad lo que hace es poner compartimentos. Hay un compartimento apical y hay un compartimento, le llamamos vaso lateral. Entonces, ¿se acuerdan que las proteínas se pueden mover en la membrana? Los lípidos se pueden mover, pero
la especificidad que van a tener de movimiento, la capacidad de movimiento, va a estar limitada por estas uniones, ¿sí? Estos son compartimentos que son diferentes entre sí. Entonces, esto se lo aprenden también re bien y cómo es la estructura de cada una de estas uniones. Básicamente van a tener proteínas intracelulares, proteínas de transmembrana, y esto se va a relacionar con el citoesqueleto, con filamentos de queratina o filamentos de actina. Esta unión que les marca acá es una unión que se llama transitoria, que vamos a tener los contactos focales, que son importantes cuando hablamos de migración celular, ¿sí? Pero bueno, acuérdense, este esquema se lo tienen que saber recontra bien, no importa de qué tejido estemos hablando, de qué órgano estemos hablando, si hablamos de riñón, si hablamos de piel, si hablamos de estómago, estas uniones están presentes y ustedes tienen que poder describirlas. Los filamentos de queratina no son exclusivos de los tejidos cutáneos, ¿no? No, los filamentos de queratina son muy, son propios del tejido epitelial. ¿Bien? Ah, bien. Cualquier tejido epitelial. Cualquier tejido epitelial tiene filamentos, tiene esta organización que estamos mostrando acá. De hecho, por ejemplo, cuando fallan los filamentos de queratina, uno puede tener ampollas en la piel como manifestación cutánea, puede tener trastornos en los dientes, puede tener trastornos en las uñas y puede tener trastornos en la mucosa del aparato digestivo, la mucosa del aparato respiratorio. Lo mismo cuando fallan los semidesmosomas, ¿sí? No va a ser algo exclusivo de piel. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay tipos de queratina que pueden ser más específicos, que los encontramos más en el tejido cutáneo, y otros subtipos que los encontramos más en el tejido, por ejemplo, en el tejido epitelial del aparato digestivo, ¿sí? O sea, hay subtipos bien. Como que no es que hay una sola queratina, eso es lo que les quiero decir. Hay muchos tipos de queratina, pero es uno de los marcadores que se usa para hablar de estirpe epitelial. Cuando uno tiene, por ejemplo, un tumor indiferenciado, una de las cosas que hace es lo marca, ¿sí? Trata de identificar qué proteínas tiene, por ejemplo, qué tipo de filamentos intermedios tiene. Entonces, si tenemos filamentos de queratina, diremos que ese tumor tiene un origen epitelial. Si tenemos filamentos de desmina, que es otro filamento intermedio, diremos que su origen es, puede venir de tejido de origen mesenquimático. Si tenemos una proteína glial, diremos que viene de la glía, ¿sí? O sea, se pueden marcar las proteínas del citoesqueleto y tratar de definir de qué tejido viene un tumor que no sabemos cuál es el origen, ¿sí? Bien, gracias. Entonces, bueno, estos son los tipos de uniones, sí. Con respecto a los desmosomas y hemidesmosomas, tienen en la parte citoplasmática filamentos intermedios de queratina, ¿no? Sí. Pregunto porque en la guía de estudio apareció una imagen que decía que tenían filamentos de actina. ¿Esto puede cambiar en algún caso? No, desmosomas y hemidesmosomas en la guía. O sea, en el ROS dice que es de queratina, pero en la guía aparece una imagen que dice de actina. No, entonces, porque no sé, capaz que se refiere a la unión adherente, no al desmosoma, ¿sí? O porque fíjense que la unión adherente tiene, sí, filamentos de actina, y uniendo la célula, la membrana basal, pero de forma transitoria, no definitiva, como en el hemidesmosoma, podemos tener los contactos focales, que los contactos focales sí tienen filamentos de actina. Pero lo reviso porque capaz que es un error de la guía, ¿sí? Dale, gracias, profe. Bien, es así, desmosoma, filamento de queratina, fascia adherens tiene filamentos de actina, que es como lo tenemos en este esquema. Hemidesmosomas son filamentos de queratina, pero lo reviso, capaz que se deslizó algún error en la guía. Bueno, acá tenemos una imagen de las uniones intercelulares. Acá tenemos con más detalle, ¿sí?, la estructura de un desmosoma. Esta es la cara intracelular, intracitoplasmática. Esta es la cara que está ya, serían las proteínas
que están de modo extracelular, ¿sí? Estas son de la familia de las caderinas, desmoglobina, desmocolina, y acá tenemos las que forman la placa, placoglobina, placofilina, desmoplaquina, y acá están los filamentos intermedios de queratina. Acá tenemos otra imagen, que es la que les mencionaba antes, filamentos de queratina. Acá tenemos las proteínas intracitoplasmáticas, las proteínas transmembranas, y acá tenemos cómo establecen relación esas proteínas de transmembrana, que son integrinas, cómo establecen relación con el colágeno 7, la laminina, la proteína en forma de cruz, y el colágeno. Esta es entonces la lámina basal. Acá tenemos las uniones oclusivas, ¿sí? Y acá tenemos las distintas proteínas, digamos, cómo se adhiere una membrana con otra en una adhesión muy íntima, digamos, y definimos lo que es el compartimento apical de lo que es el compartimento vasolateral. Proteínas, tenemos un listado de proteínas, las más conocidas son las ocludinas, las claudinas, y acá tenemos las caderinas. Uniones en hendidura, tenemos entonces los conexones que comunican una célula con otra célula, son en general octámeros, o en este caso son 6, que están mostrando acá, son poros que se pueden abrir o cerrar, a veces son dependientes del ligando, a veces son dependientes de la carga eléctrica y permiten la comunicación entre una célula y otra célula. Pueden ser todos la misma conexina, o a veces los canales están formados por combinaciones de diferentes conexinas, ¿sí? Uniones en hendidura, uniones gap, conexones. Y tejido conectivo, entonces, habíamos dicho, conjunto de células dentro de una matriz extracelular específica. La clasificación la vamos a hacer en base fundamentalmente a la matriz que tiene cada tipo. Teníamos laxo y denso, que lo estuvimos viendo, y a su vez puede ser el denso, modelado o no modelado. Hasta ahora vimos lo que es no modelado. Y después tenemos los especializados, el tejido cartilaginoso, que tiene una matriz cartilaginosa, el tejido óseo, que tiene una matriz ósea, el tejido adiposo, que ya vimos, sangre, que tiene una matriz extracelular que es líquida, que es el plasma sería el equivalente a la matriz extracelular, tejido linfático, tejido hematopoyético, ¿sí? Los distintos tejidos formando diferentes órganos. Del tejido conectivo general vamos a tener células fijas, células móviles. La fija, por excelencia, es el fibroblasto, que es la célula que es capaz de sintetizar la matriz y las fibras, y las móviles, si ustedes quieren como regla, acuérdense de las células que están en la sangre que pueden pasar al tejido conectivo. Y el tejido conectivo general, dijimos que tiene una matriz extracelular. ¿Cómo está compuesta esta matriz? Una sustancia fundamental y fibras. La sustancia fundamental va a tener glicoproteínas, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, y las fibras vamos a tener fibras de colágeno reticulares, todas formadas por distintos tipos de colágeno, y las fibras elásticas que van a estar formadas por elastina. Entonces, ¿cómo lo vamos a describir? Ya sea que describamos tejido conectivo general, óseo, cartilaginoso, sangre, vamos a describir cuál es el componente celular, cuál es la sustancia fundamental, cómo está formada y cómo están constituidas las fibras. Bueno, si hablamos de sangre no vamos a hablar de fibras, pero sí vamos a hablar de cuáles son las proteínas plasmáticas, por ejemplo. Y la matriz, acordarnos que tiene esos dos componentes, sustancia fundamental y fibras. Entonces esto es lo que vamos a describir en cada tejido conectivo. Esto es lo mismo, recordando que cuáles son los componentes que podemos llegar a tener en cada uno de los tejidos conectivos. Características que tienen, entonces dijimos, glicosaminoglicanos, que es cada uno de estos. Con una proteína de enlace vamos a tener un proteoglicano que a su vez se va a unir con el ácido hialurónico. Esto es lo que vamos a tener en la sustancia fundamental. Que se van a relacionar ¿con qué? Con estas proteínas que pueden ser fibras de colágeno, en este caso se está marcando fibra de colágeno tipo 1 o fibra de colágeno tipo 2. ¿Qué hace la matriz? Fundamentalmente retiene agua,
y dar resistencia y elasticidad, las fibras colágeno son los que van a dar fundamentalmente resistencia. Se pueden organizar formando haces, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, que es lo que se puede ver con la tinción de hematoxilina de eosina, se tiñen con eosina, o si hacemos tinciones especiales vamos a ver una delgada malla de fibras colágenas que son las fibras reticulares. Y finalmente las fibras elásticas que tienen un componente de elastina y proteínas fibrilares varias, entre ellas la fibrilina. La cantidad de cada uno de estos componentes en cada tejido conectivo, en cada tejido y en cada órgano es variable también, ¿sí? Por eso las vamos a estudiar. Supongamos en el tejido linfático vamos a tener muchas fibras reticulares y si vemos la pared de una arteria elástica en el tejido vamos a ver muchas fibras elásticas, por ejemplo. La síntesis del colágeno es un ejemplo que usamos siempre para estudiar la síntesis de una proteína que va a tener un destino extracelular. Entonces, nosotros podemos estudiar la síntesis de colágeno desde el núcleo, donde tenemos el gen que tiene exones e intrones, que se transcribe, que sufre un proceso de splicing, y finalmente vamos a tener un mensajero que va a salir del núcleo y que, como es una proteína de exportación, se va a unir a una subunidad del ribosoma y después se va a anclar en el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático, entonces, se va a sintetizar el precursor, que es una sola cadena de una cadena de procolágeno que a su vez se va a ensamblar en la luz del retículo endoplasmático formando esta molécula de procolágeno. Esta molécula a su vez va a pasar al complejo de Golgi, donde va a sufrir otras modificaciones y finalmente a través de un proceso de exocitosis se va a exocitar en unas bahías especiales que tiene la membrana del fibroblasto, se va a exocitar y recién en esa bahía que ya es extracelular se va a producir el corte de las regiones terminales para ensamblarse y formar la molécula de colágeno típica que va a estar en la matriz extracelular. Entonces todo este proceso, que es fundamentalmente para el colágeno tipo 1 y 2, es el que ustedes van a estudiar. Bueno, esto hablamos acá, como era la organización ya de la lámina basal. Tejido muscular, dijimos que la clasificación era por ser contráctil, y entonces tenemos aquellos donde el citoesqueleto se organiza formando estriaciones, músculo esquelético, músculo cardíaco, pero son células diferentes. En el músculo esquelético las células son cilíndricas, son polinucleadas, los núcleos se encuentran en la periferia, mientras que en la célula muscular cardíaca los núcleos son centrales, puede tener a veces dos núcleos, pero las células son como con prolongaciones, y acá tienen un ejemplo de estos, que son los discos intercalares, que tienen fascia adherens, y tiene uniones en hendidura, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá hay uniones intercelulares entre dos células que no son células epiteliales, ¿sí? Sino que son dos células de tipo muscular. Y acá tenemos el músculo liso. Bueno, vamos a seguir hablando después de tejido muscular con más detalle, pero sí, estudiamos cómo es la organización que tiene el citoesqueleto y cómo esto se relaciona con lo que es la contracción muscular. ¿Bien? Eso lo vamos a ir viendo, se lo quería presentar nada más. Así que bueno, un poco la idea de esta clase era presentar los distintos tipos de tejidos y comentar un poquito cómo es que ustedes tienen que ir presentando y qué componentes tienen que ir usando una guía para la descripción de estos distintos tejidos cuando vayamos viendo los órganos. Supongamos, ustedes van a ver piel para describir tejido epitelial, para describir tejido conectivo y obviamente cuando hablemos del órgano piel. Ustedes van a ver riñón para hablar de tejido epitelial y van a ver riñón para hablar de riñón. ¿Sí? O sea que vamos a ver muchas veces los mismos preparados para describir a veces los tejidos que lo componen y a veces para describir el órgano en sí mismo. ¿Bien? Así que bueno, no se asusten ahora porque por ahí son muchas cosas, pero si ustedes sistemáticamente van describiendo cada cosa como lo vamos haciendo ahora,
lo van a automatizar y van a ver cómo les va a ir siendo más sencillo. ¿Preguntas? Profe, hola. Sí. ¿Este teórico lo sube a Petco? Se está grabando, sí, lo voy a subir. Ah, gracias. Bien. Pero voy a decirle, lo más importante es lo que ustedes participan, lo que ustedes preguntan. Los que hicieron preguntas no se olvidan más ni de lo que le preguntaron ni de lo que les contesté, ¿sí? Y cuando ustedes leen y ustedes participan, eso es lo que más aprenden, más que si uno escucha muchas veces las clases, ¿sí? Por ahí algún tema en particular que a ustedes les interese o que tengan alguna duda, lo pueden volver a pasar. Pero no dejen que se le acumulen clases o cosas sin escuchar, porque después no las escuchamos más. Que me pasa a mí, supongo que le va a pasar a ustedes también. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Sí, Profe, yo tengo una duda. Ay, bueno, Sí. habla. sí, no sé, habla vos, yo hablo después. Bueno, profe, yo tenía una duda, pero es sobre, digamos, ya para el tema de los preparados y eso. Sí. Para saber si es más que nada por glándulas y para saber si nos van a evaluar con algún preparado digestivo o vamos a ver algo relacionado con el sistema digestivo en el primer parcial. Es lo que dice el programa, ¿sí? O sea que no me acuerdo dónde es el corte. Si en el programa vemos aparato digestivo antes del parcial, se ve aparato digestivo antes del parcial. Ahora ustedes cuando tengan para el primer parcial van a tener la caja con todos los preparados que entran en el parcial, ¿sí? Y van a tener el listado. Lo que pasa es que te podemos mostrar ahora, supongamos que digestivo entra en el segundo parcial, ¿sí? Pero lo mismo, en este primer parcial podés tener un preparado de algún órgano de aparato digestivo para que identifiques los tejidos. Ah, pero solo para identificar los tejidos, claro. Sí, no sí. para identificar el órgano, ¿sí? Claro, si entra sí. el aparato digestivo en el primer parcial, vas a tener para identificar tejidos y para identificar órganos. Ah, bien. Bueno, ¿Sí? eso Me era siguen la gracias, diferencia profe. que hay, ¿sí? Por ejemplo, piel estoy casi segura que va en el segundo parcial, ¿bien? Pero lo pueden tener en el primero para hablar de epitelio y clasificación de epitelios. Claro, no del órgano, de clasificar algo. No de el eso. órgano, Claro. exacto, no el órgano. Está. Gracias, profe. ¿Bien? ¿Había otra pregunta? Sí, yo quería consultar en cuanto a la biosíntesis, digamos, y la formación de las fibras de colágeno. Entonces tendríamos que saber, digamos, la síntesis de proteínas normal para los fenómenos intracelulares y los fenómenos que son propios del colágeno, digamos, los extracelulares, la polimerización, la fibrogénesis. Exactamente, tal cual. Buenísimo. Pero para no estudiar, por ejemplo, la síntesis de proteína suelta, aprovechamos que está muy bien descrita en los libros de histología y la estudiamos de una aplicada al colágeno. Buenísimo. Gracias, profe. ¿Sí? Tenés todo ahí, tenés ay, no me sale, tenés transcripción, tenés splicing, tenés maduración del ADN, tenés síntesis de proteína, tenés regulación, ¿sí? Profe, Sí. perdón por la insistencia, pero ¿me podrá mostrar algún gráfico o una foto con una tinción con hematoxilina y una tinción con eosina? ¿O Es que en están general conjuntos? no, se tiñe con ambas, ¿sí? Se tiñen con ambas. Sí, se tiñen con la una coloración. combinación de hematoxilina, se tiñen con ambas. Por ejemplo, ahí te voy a mostrar un preparado. Por ejemplo, que veíamos antes, está teñido con hematoxilina y eosina. Lo que pasa es que la coloración que toma cada parte depende del componente. Depende de la componente que absorba. Si absorbe eosina. Exacto, tal cual. Pero vos le ponés las dos al mismo tiempo, ¿sí? Está bien. Y la tinción más violácea corresponde a la hematoxilina y la tinción más rosácea corresponde a la eosina. Exactamente. Supongamos, este que tenemos acá, para el que había puesto que estaba bueno, supongamos, esto se tiñó más con eosina. Claro. La fibra se tiñe más con eosina. Claro. Y los núcleos con hematoxilina, pero pusiste las dos al mismo tiempo, ¿sí? Por eso se llama hematoxilina y eosina. Después vamos a ver otras tinciones que son, por ejemplo, tinción de Gallego que tiñe de verde la fibra colágena, por ejemplo. Sí, para después la de perióxido, periodo que se usa para los azúcares, esa me acuerdo porque se usa para la fibra. Claro, exactamente, tal cual. Esa la vamos a ir viendo, ¿sí? Pero en realidad cuando dice hematoxilina y eosina es porque tiene los dos colorantes. ¿Sí? Bien, gracias.
Después podés tener puede haber otras combinaciones, hematoxilina sola, eosina sola, hematoxilina paz, ¿sí? Hay distintas combinaciones. Los preparados que nosotros vamos a ver son hematoxilina y eosina, los que vamos a evaluar en general, ¿sí? Después lo que les podemos mostrar en las clases para explicar pueden ser distintos tipos de coloraciones. ¿Sí? Acá me habían escrito algo en el chat. Hay una con eosina sola, y eso no sé si es una pregunta o es una afirmación, ¿vale? No, profe, estaban hablando nada más que estaba en el ROS. Claro, hay una afirmación para guiar al compañero. Ustedes pueden combinar coloraciones o hacer solo una coloración, ¿sí? Lo clásico en histología es hematoxilina y eosina. Bien, las dos al mismo tiempo, y la coloración que va a tomar cada componente depende de la afinidad que tenga. Con el colorante más básico, con el colorante más ácido, ¿sí? Y después tienen variaciones. Distintas coloraciones que con estos componentes o usando otros componentes más. ¿Bien? Bueno, nos vemos la semana que viene entonces, ¿sí? La semana que viene va a ser jueves. A las 13 horas, bueno, los que quieran, les interese, algún tema en particular que ustedes quieran, me escriben por Perco y lo hacemos, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Entonces, los teóricos sí. quedan para este día y la misma